La historia que estoy a punto de contarte no es algo que pueda admitir fácilmente, pero me dejó con pensamientos profundos sobre las emociones, la responsabilidad y la delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto. Mi esposo Greg había salido temprano esa mañana para un viaje de negocios de fin de semana a Los Ángeles. Vivíamos en una pequeña casa junto a la playa en California, con grandes ventanas que llenaban el espacio de luz solar y el sonido relajante de las olas rompiendo todo el día. Greg amaba su trabajo y yo siempre lo apoyaba, aunque sus frecuentes viajes dejaban la casa cada vez más vacía cuando él no estaba. Decidí aprovechar la tranquila mañana limpiando la casa y refrescando el espacio. Puse mi lista de reproducción de jazz favorita y empecé en la sala de estar. La música de los altavoces sonaba suavemente, creando una atmósfera calmada y aireada que se mezclaba perfectamente con la fresca brisa del océano. Llevaba una simple camiseta blanca y unos shorts de denim para moverme cómodamente mientras me concentraba en quitar el polvo de las altas estanterías donde Greg guardaba algunas de sus decoraciones favoritas. De repente tuve la clara sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí. Me giré y vi a Ryan, el hijo de Greg de su matrimonio anterior, apoyado contra el marco de la puerta. Ryan acababa de salir de su habitación, con el cabello desordenado y los ojos aún con rastros de sueño. Buenos días, Ryan, lo saludé con una sonrisa, tratando de mantener la voz alegre. Buenos días, respondió aunque su mirada se demoró un poco más de lo habitual. Entró en la sala y se sentó en el sofá, con los ojos aún siguiéndome. Intenté no prestarle demasiada atención y continué con mi trabajo, pero su presencia hacía más difícil concentrarme. Empezamos a charlar sobre sus planes de pasantía y los proyectos en los que estaba trabajando, pero cuando me estiré para ajustar un marco de foto en el estante superior, no noté que estaba inestable en el pequeño taburete en el que me encontraba. El taburete se tambaleó ligeramente hacia un lado y perdí el equilibrio. Amelia, gritó Ryan mientras corría hacia mí. Me rodeó la cintura con sus brazos justo a tiempo antes de que cayera. En la silenciosa habitación, sentí la firmeza de su agarre. Nos quedamos congelados por unos segundos, con mi aliento atrapado en el pecho mientras nuestros ojos se encontraban más cerca que nunca. Sentí la solidez de su abrazo, pero también una gentileza, como si temiera asustarme. Mi corazón latió más rápido al darme cuenta de lo cerca que estábamos, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su aliento. Solté una pequeña risa para romper el tenso silencio. Menos mal que estabas aquí, podría haberme dado un buen golpe, dije ligeramente. Ryan no respondió de inmediato, sus ojos permanecieron fijos en mí como si quisiera decir algo pero no encontrara el valor. Su mirada era una mezcla de confusión, curiosidad y algo más, algo como admiración. Salí de su abrazo y ajusté mi camiseta, tratando de recuperar la compostura. Ryan seguía allí de pie, con los ojos sin apartarse de mí. Me giré hacia él y hablé en lo que esperaba fuera un tono casual. ¿Tienes planes para el fin de semana? Ryan se encogió de hombros, con una leve sonrisa formándose en su rostro. No realmente, probablemente me quede en casa y me relaje. Asentí y caminé hacia el sofá, indicándole que se sentara conmigo. Necesitaba un minuto para calmarme después de casi caerme. Ryan se sentó también y de repente el espacio entre nosotros se sintió más pequeño que nunca. El silencio entre nosotros no era incómodo, era tranquilo pero cómodo. El sonido de las olas de afuera entraba, acompañado por la luz dorada del sol que se filtraba a través de la gran ventana. Miré a Ryan y noté que aún me observaba con esa mirada calmada y constante, pero había algo diferente en ella, algo suave, algo sincero. Siempre he amado mañanas como esta, dije suavemente, rompiendo el silencio. Tranquilas y sin prisas. Ryan asintió con la voz más baja. Yo también, especialmente cuando hay alguien con quien compartirlas. Sus palabras me hicieron pausar, su tono no sonaba como si hablara de algo simple. Sentí que mi corazón se aceleraba. Amelia, a veces siento que nos entendemos sin necesidad de palabras, susurró, con los ojos aún fijos en los míos. Sentí el calor subiendo a mi rostro. No debería sentirme así, pero la forma en que Ryan me miraba hacía que todo se sintiera borroso. Sin pensar, extendí la mano y toqué ligeramente su brazo. Ese pequeño toque pareció congelar el aire entre nosotros. No había nada más que nuestras respiraciones y un sentimiento imposible de poner en palabras. Ryan, murmuré insegura, pero no podía apartar la mirada. Ryan no dijo nada,
en cambio colocó suavemente su mano sobre la mía, sosteniéndola como para tranquilizarme. En ese momento supe que estábamos al borde de algo mucho más grande que una cercanía fugaz. Pero antes de que pudiera pensar más, se inclinó más cerca. Me di cuenta de que no me estaba apartando. En medio de la luz matutina y su aliento cálido, sentía como si el mundo entero de afuera hubiera desaparecido por completo. Ryan se inclinó más y yo no pude evitar inclinarme lentamente también. Ese momento pareció estirarse para siempre mientras la distancia entre nosotros desaparecía. Su aliento rozó suavemente mi mejilla, cálido e increíblemente cerca. Cerré los ojos sintiendo como si todos los sonidos a nuestro alrededor hubieran desaparecido. Cuando sus labios tocaron los míos, suaves pero llenos de emoción, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ese beso no fue apresurado, fue gentil, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una frontera final de la que no podíamos regresar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho como si quisiera liberarse. Sabía que esto estaba mal, sabía que no debería hacerlo, pero en ese momento mi razón no era lo suficientemente fuerte para resistir el calor que Ryan traía. Su mano se deslizó suavemente por mi mejilla atrayéndome más cerca, como si temiera que pudiera desaparecer. Podía sentir el latido fuerte y rápido de su corazón, coincidía completamente con el mío. Extendí la mano para tocar su hombro, sintiendo su estructura firme y su aliento acelerándose mientras susurraba mi nombre. Amelia. El sonido de su voz me hizo temblar. Apoyé la cabeza en su pecho sintiendo sus brazos envolviéndome de manera segura pero tierna, como si quisiera protegerme de todo lo que estaba fuera de este mundo que habíamos creado. Su aliento se mezclaba con el mío, su calor envolviéndome en la suave luz de la habitación. Rocé ligeramente mis dedos por su mejilla, sintiendo el calor de su piel bajo mi toque. Ryan apretó un poco más sus brazos alrededor de mí, con los ojos reflejando una sinceridad y un anhelo imposibles de negar. Ambos sabíamos que la línea había sido cruzada, ya no había defensas entre nosotros. Ryan bajó la cabeza y me besó de nuevo, esta vez más profundo, más apasionado. Sus besos hicieron que todos los muros que había construido se derrumbaran. Pasé mis dedos por su cabello, sintiendo mis manos temblar bajo el peso de emociones que ya no podía contener. Afuera las olas continuaban su canción rítmica, recordándome el mundo que aún existía, pero en ese momento, todo lo que existía para mí era su aliento, su latido y una cercanía que sentía como si hubiéramos pertenecido el uno al otro desde hace mucho tiempo. Me dije a mí misma que parara, pero mi corazón no escuchaba. Sentí el calor de su aliento cerca de mi oreja, su voz suave y temblorosa. No sé qué hacer, Amelia. No puedo dejar de pensar en ti. Toqué ligeramente su mejilla y en su mirada vi que ambos estábamos arrastrados por esta emoción abrumadora y no dicha. Esa dulce tentación nos había empujado más allá de la frágil línea, dejándome con una sensación de miedo e intensidad, como si me hubiera perdido por completo en sus brazos. Estaba casi perdida en la niebla entre la realidad y la emoción abrumadora. El calor del cuerpo de Ryan y el sonido de su latido recorriéndome nublaban aún más mi razón. Cada toque suyo era gentil pero ardiente como un fuego lento que no podía apagar. Sentí sus labios moverse por mi sien, bajando a mi mejilla, donde pequeñas gotas de sudor brillaban, prueba del torbellino interior dentro de mí. Todo mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por un deseo tan real y prohibido. Sus dedos se deslizaron en mi cabello, cepillándolo suavemente como si intentara consolarme y atraerme aún más cerca. Estaba perdida en sus ojos, los ojos de alguien joven pero llenos de anhelo y sinceridad que se sentían casi crueles en su honestidad. Amelia, su voz se quebró en un aliento lleno de anhelo, pero también suplicando que no me apartara. No sabía qué decisión tomé en ese momento, todo se sentía como si estuviera flotando en un río caudaloso sin forma de luchar contra él. Mi corazón me instaba a responder, sin importar las consecuencias. Cerré los ojos de nuevo sintiendo su aliento cerca de mi cuello, el latido constante de su corazón en su pecho haciendo que todo se sintiera como un sueño. Sin embargo, en lo profundo de mi mente una voz débil susurraba, «Has cruzado la línea». Aún así, no podía detenerme. Ryan me atrajo más cerca, su calor envolviéndome como una manta protectora, haciéndome olvidar la existencia de todo lo demás más allá de este momento. Nunca pensé que esto podría pasar, susurró Ryan, con los ojos brillando con incertidumbre y alegría porque no lo había rechazado. Pero no quiero perderte ni esta sensación.
Sus palabras se sentían como flechas perforándome. Sabía que debería retroceder, pero mis manos aún lo sostenían. Nuestros alientos se mezclaban, rápidos pero extrañamente pacíficos. Afuera el sonido de las olas continuaba, una melodía interminable que hacía que nuestro momento se sintiera aún más separado de la realidad. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiéndome segura y aterrorizada al mismo tiempo. La realidad se retrocedía detrás de nosotros como una cortina cerrándose. No estaba segura si estaba soñando o despierta, la frontera se había desvanecido como una fina capa de niebla. Entonces un sonido rompió la quietud, la puerta principal se abrió, seguido de una voz familiar resonando por la casa. «Amelia, estoy en casa». Me congelé como si acabara de despertar de un largo sueño. Tanto Ryan como yo nos sobresaltamos, como si nos hubieran sacado de la burbuja segura que habíamos creado inconscientemente. Mi corazón se sintió como si se detuviera por un momento. Ryan me soltó rápidamente con los ojos abiertos por el pánico, aunque aún llevaban algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo mi cuerpo podría temblar. El aire en la habitación parecía desvanecerse mientras Greg entraba, con el rostro iluminado por una sonrisa alegre, completamente ajeno al torbellino dentro de mí. Amelia, su voz era cálida y casual, como siempre sonaba cuando regresaba a casa después de un largo viaje de negocios. Tomé una respiración profunda para calmarme, forzando mi voz a sonar estable. «Estoy aquí», llamé mientras salía de la sala, tratando de mantener mi sonrisa lo más natural posible, aunque mis manos aún temblaban ligeramente. Greg se acercó envolviéndome en un abrazo y presionando un rápido beso en mi frente. «Te extrañé», dijo completamente inconsciente de la tensión que había agarrado la casa. Miré por encima a Ryan, estaba de pie a unos metros en la sala, con las manos metidas en los bolsillos como para evitar que temblaran. Nuestros ojos se encontraron brevemente, pero fue suficiente para sentir el torbellino en su corazón, una mezcla de culpa y un anhelo no extinguido. «Ryan, ¿eres tú? Ven a saludar a tu papá», dijo Greg alegremente al verlo. Ryan tomó una larga respiración, se estabilizó y caminó con una sonrisa forzada. «Hola, papá. ¿Cómo fue tu viaje?» Greg sonrió ampliamente, palmeando el hombro de Ryan con orgullo. «Fue genial, todo salió bien. Incluso traje algunos regalos para ustedes dos». Sentí un nudo en la garganta cuando escuché la palabra mamá salir de la boca de Greg. Me recordaba que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno del amor pacífico de Greg y otro enredado en las emociones prohibidas que Ryan y yo acabábamos de entrar. Greg se giró hacia mí con el rostro lleno de felicidad mientras hablaba de sus reuniones y anécdotas divertidas de su viaje, pero sus palabras solo pasaban por mis oídos. Mi mente aún estaba atrapada en ese momento anterior, cuando me había sentido verdaderamente vista y deseada de una manera que nunca pensé que experimentaría de nuevo. Ryan estaba de pie en silencio detrás de Greg, con los ojos aún atraídos hacia mí, como si intentara decir algo, pero evité su mirada. No podía dejar que Greg notara nada inusual. «Les prepararé café, deben estar cansados», ofreció Greg con una sonrisa y se dirigió a la cocina, ajeno al pesado silencio que colgaba en la habitación. Tan pronto como la puerta de la cocina se cerró detrás de él, me giré hacia Ryan. «Tenemos que parar», susurré con la voz temblando. Ryan dio un paso más cerca, con los ojos llenos de dolor. Lo sé, pero esta sensación tragó saliva, como si luchara por encontrar palabras para algo que ni siquiera él entendía completamente. «Ryan, no podemos seguir así. Esta familia», apreté las manos, aferrándome al último bit de resolución que tenía. «Esta familia lo es todo». Ryan se quedó en silencio con los ojos reflejando una profunda tristeza. Asintió, pero sabía que ambos entendíamos que lo que había pasado entre nosotros no era algo que pudiéramos olvidar fácilmente. Greg regresó con 2 tazas de café, con la sonrisa tan brillante como siempre. «Parecen muy serios. No pasó nada mientras estuve fuera, ¿verdad?» Forcé una risa, ligera pero no del todo natural. «No, nada en absoluto, solo charlando», respondí extendiendo la mano para tomar la taza de café de Greg. Ryan sonrió también, pero sus ojos aún estaban nublados por la inquietud y el arrepentimiento. Se giró y caminó hacia la gran ventana con vista al mar, como si buscara una forma de escapar de la habitación que ahora estaba cargada de recuerdos. Me senté junto a Greg,
pero la sensación familiar de felicidad y paz había sido destrozada por una grieta que no estaba segura de poder reparar jamás. El calor de su mano en la mía no podía silenciar la tormenta que crecía dentro de mí. En los días siguientes, un pesado silencio llenó el aire. Intenté mantener todo lo más normal posible, limpiando la casa, preparando la cena con Greg, preguntando sobre su trabajo como siempre. Pero en cada momento tranquilo entre conversaciones, aún podía sentir los ojos de Ryan sobre mí. Ryan evitaba mirarme directamente cuando Greg estaba cerca, pero cada vez que nos cruzábamos en la cocina, el pasillo o afuera en el porche sentía la incomodidad y la tensión no dicha en cada mirada. Una tarde, cuando Greg salió a ver un partido con amigos, salí al patio trasero a regar los rosales. El sol de la tarde tardía se filtraba suavemente a través de las hojas, pero mi mente aún estaba cargada de pensamientos que no podía soltar. Escuché pasos suaves detrás de mí y supe inmediatamente que era Ryan. Mi corazón se apretó pero no me giré. Se acercó quedándose a solo unos metros. Solo quería salir a tomar aire fresco, dijo Ryan, con la voz baja y ligeramente incómoda. Asentí, tratando de enfocarme en lo que estaba haciendo, pero mis dedos sosteniendo la manguera del jardín temblaban. Ryan dio otro paso adelante lo suficientemente cerca como para que pudiera oír el suave sonido de su respiración en la fresca brisa del océano. «Me estás evitando, ¿verdad?», su voz era tranquila pero llena de urgencia. Me quedé en silencio, insegura de cómo responder. Temía que si decía algo, todo se desmoronaría. Sé que todo lo que pasó es difícil de aceptar, Ryan dudó con los ojos llenos de tormento. Pero no puedo fingir que no sucedió. No puedo dejar de pensar en ti. Me giré para mirarlo y en sus ojos vi todas las emociones que intentaba enterrar, confusión, anhelo y culpa enredados. Ryan, tenemos que superar esto, dije suavemente, tratando de mantener la voz firme. Su mirada vaciló por un momento antes de volver a la mía, dolorida pero resuelta. Pero no sé cómo cuando todo sigue reproduciéndose en mi cabeza. Cada mirada, cada momento me hace recordarlo todo. Apreté la manguera más fuerte hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sentía lo mismo, cada mañana y cada noche veía ese momento tan claro como si hubiera sucedido ayer. Pero sabía que tenía que detener esto, esta familia era todo lo que Greg y yo habíamos construido juntos. Tomé una respiración profunda, con los ojos ardiendo mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. Ryan, si te importa esta familia, a tu padre, entonces tenemos que dejarlo ir. Se quedó en silencio como si luchara una batalla dentro de sí mismo. Finalmente asintió y se giró con los hombros temblando ligeramente como si acabara de perder algo precioso. Lo vi caminar de regreso a la casa, dejándome de pie sola en el crepúsculo que se desvanecía, sintiéndome vacía y dolorida en cada parte de mi ser. Sabía que esto era lo correcto, pero la distancia entre nosotros se sentía como si hubiera arrancado un pedazo de mi corazón. Me quedé quieta en el patio mientras el sol de la tarde tardía se hundía detrás del horizonte. Las olas seguían rompiendo con constancia como un recordatorio de la paciencia y permanencia del tiempo, pero dentro de mí todo aún giraba como una tormenta inquieta. Sabía que ese sentimiento no había desaparecido, cada mirada, cada recuerdo de Ryan estaba grabado en mi mente. Pero también sabía que si no actuaba, si continuaba viviendo en este limbo emocional, todo se derrumbaría. Esa noche en la casa silenciosa mientras Greg dormía profundamente, me senté en el sofá mirando por la gran ventana. El vasto océano nocturno se extendía ante mí, pero mis pensamientos estaban enredados e inquietos. A la mañana siguiente decidí que era hora de poner fin a la tensión asfixiante de una vez por todas. Caminé a la cocina donde Ryan estaba sentado, sus ojos se levantaron inmediatamente al verme, quizás ya sabía que esta conversación era inevitable. Me senté frente a él con las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Ryan, empecé con la voz suave pero firme. No podemos seguir haciendo esto. Ryan asintió lentamente pero sus ojos tenían una profunda tristeza. Lo sé, pero ¿cómo fingimos que nunca pasó? Lo miré por un largo rato con el dolor en mi pecho mezclándose con una sensación de resolución. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos elegir cómo seguir adelante. Tienes todo tu futuro por delante y yo, tengo una responsabilidad con esta familia. Ryan bajó la cabeza, con los hombros pesados. Nunca había sentido algo tan fuerte antes, pero lo intentaré. Extendí la mano y toqué suavemente la suya una última vez, un adiós silencioso.
Creo que puedes, y yo también. Nos sentamos juntos en silencio, pero esta vez era un silencio de aceptación. Sabía que lo que habíamos tenido no era un error, era parte de las emociones complejas que los humanos a veces no pueden controlar. Pero elegir dejarlo ir no disminuía su valor, en cambio, era un testimonio del crecimiento y el respeto que teníamos el uno por el otro y por esta familia. Una semana después, Ryan recibió una oferta de una gran empresa en Nueva York, la pasantía de sus sueños que siempre había esperado. Cuando compartió la noticia durante la cena, Greg estaba eufórico y lo abrazó, hablando con orgullo del éxito de su hijo. Sonreí, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y tristeza. El día que Ryan se fue, me paré en la puerta y le di un largo abrazo. «Cuídate, Ryan», susurré. Él asintió con los ojos gentiles pero decididos. «Tú también, Amelia». Se alejó llevando consigo todos sus sueños y recuerdos. Me quedé allí viendo su auto desaparecer por la carretera costera, sintiéndome más ligera pero vacía, como si hubiera cerrado un capítulo entero de mi vida. Nuestra historia no tuvo un final feliz convencional, pero a veces elegir alejarse es la única forma de aferrarse a lo que es hermoso. Entré de nuevo en el calor de nuestro hogar, oyendo a Greg llamarme desde la sala, con su voz familiar y reconfortante. Caminé hacia él y le sonreí. La vida continuó, y yo había elegido seguir adelante con la paz que sabía que necesitaba proteger dentro de mí misma.